Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, o al menos a mí se me hace interesante, y es en qué momento realmente Luffy alcanzó el nivel de un comandante de Yonkou, en qué momento él llegó a tener el poder de un primer comandante de Yonkou, la mano derecha de los piratas más fuertes de One Piece, donde él podría destacar en cualquier tripulación de Yonkou que se hubiera metido si no hubiera sido su propio capitán. Por ejemplo, si hubiera aceptado la invitación de Ace a unirse a los piratas de Shirohige, en qué momento realmente Luffy hubiera tenido el nivel para compararse con los más fuertes de estas tripulaciones. Pero antes de iniciar no olviden suscribirse, dejar un like y todo ese tipo de cosas, y ahora sí empecemos con el video. Bueno, para nadie es un secreto que Luffy al inicio de la serie era demasiado fuerte. Para los estándares de Bleach Blue era un tipo muy fuerte. Con solo un par de días de haber salido al mar y después de encontrarse con Zoro, estos derrotaron a un capitán de la marina, Mano de Hacha Morgans. Después, este se enfrentó con otro pirata muy fuerte de Bleach Blue, que se creía muerto, el capitán Kuro, donde este logró derrotarlo e inclusive pudo superar esa técnica de super velocidad que, según palabras de Oda, era muy similar al Zoro del CP9, solamente que Kuro no podía controlarlo y el baboso tenía que atacar a lo loco, pero en cuanto a velocidad eran más o menos similares. Más adelante, este se enfrentó al segundo pirata más fuerte de Bleach Blue, Don Krieg, donde demostró una gran resistencia, una gran fuerza. Él acababa con todas las armas que tenía Don Krieg. A pesar de que este tenía esa armadura muy sofisticada, no pudo vencer a Luffy. Bueno, está bien, antes de eso se enfrentó a una leyenda de la piratería, Buggy el payaso estrella, pero todo el mundo sabe que Buggy se dejó ganar y que está ocultando su verdadero poder. Más adelante, él tuvo su mayor reto en el Bleach Blue, hablando de los piratas, donde se enfrentó a un Gyojin llamado Arlong la Sierra. Según la misma serie, un Gyojin tiene entre 5 y 10 veces más fuerza que un humano promedio. Arlong era uno que destacaba entre los suyos, pero Luffy fue capaz de plantarle cara de igual a igual e inclusive pudo derrotarlo de una manera aplastante. No obstante, Luffy en el Bleach Blue se topó con su primera pared muy rápidamente. Fue cuando llegó a la ciudad de Logu Town. Este se encontró con Smoker, un capitán de la marina que cuidaba esa isla. Acá Luffy estaba en total desventaja. Él no podría haber derrotado a Smoker en ese punto. A pesar de ser el pirata más fuerte de Bleach Blue, junto con Zoro, este no tendría oportunidad con Smoker, ya que él tenía algo que Luffy no podía contrarrestar en ese momento, una fruta del diablo tipo Logia. Aquí él estaba totalmente perdido y si no hubiera sido porque Dragon intervino, la aventura de Luffy se pudo haber acabado. Pero este siguió creciendo en poder. Y no era basta, él tuvo un enfrentamiento con Crocodile, que si bien Crocodile perdió en extrañas circunstancias porque su nivel de poder realmente va variando durante toda la serie, Luffy pudo derrotarlo. Este era un Shichibukai. Acá Luffy ya era un pirata muy destacado, inclusive pudieron haberle ofrecido el título de Shichibukai perfectamente, ya que su fuerza y su reputación ya lo precedían, porque pasó de tener unos miserables 30 millones a 100 millones de berries. Más adelante, en el siguiente arco, peleó contra Enel, un tipo realmente poderoso, usuario de otra Akuma no Mi tipo Logia, pero acá Luffy la tenía más fácil, porque él le hacía el counter perfecto a Enel, así que a pesar de que este fuera muy fuerte, no podía vencer a Luffy en esas circunstancias. La pelea que para mí sí marca un crecimiento de poder enorme en Luffy es en Enies Lobby contra Rob Lucci. Acá este empieza a explorar las marchas, la segunda y la tercera marcha, donde este se puede poner de igual a igual con el mejor agente del Cypherpol 9. Este tipo, para ponerlos en contexto, y a pesar de que mucha gente subestima la lucha de hoy, él era un genio, un tipo que era muy reconocido en el gobierno mundial y en la marina. Mejor dicho, era alguien demasiado poderoso, un prodigio que acababa todas sus misiones muy fácilmente, y que aparte de eso, tenía una Akuma no Mi tipo Zoan que incrementaba su fuerza, su velocidad y su resistencia. Y por si fuera poco, esta Zoan era carnívora, lo que lo hacía más agresivo, y con su uso del Rokushiki que él tenía, la maestría perfecta, pudiendo usar la técnica más fuerte de estas, que es el Rokugan, Luffy pudo plantarle cara y derrotarlo. Si bien Luffy también era un Zoan, esto sigue siendo impresionante porque, bueno, Lucci es alguien mucho más experimentado que él, con muchísimo más entrenamiento. Inclusive los vicealmirantes que estaban ahí por la Buster Call se sorprendieron cuando se reveló que Luffy logró derrotar a Rob Lucci. Acá, otra vez, su incremento de poder fue masivo. O sea, el Luffy de Alabasta o Skypiea comparado con este Luffy en Lobby no era nada. Inclusive también su recompensa ya lo hacía ver como un pirata muchísimo más fuerte. Vuelvo a insistir, él ya podía ser perfectamente un Shichibukai, y si se metía alguna tripulación de un Yonkou podía destacar bastante bien. Podía ser perfectamente algo similar a un Tobiroppo como los tenía Kaido o cosas de ese estilo. Este volvió a mostrar su poder más adelante, cuando derrotó a Moria, otro Shichibukai. Después de esto, Luffy volvió a toparse con pared, y una pared muy grande que tenía que superar. En el arco de Shabondi y Marineford, Luffy tuvo que enfrentarse a los más fuertes de los mares, y aquí él vio que era una hormiga. O sea, Luffy, si bien acaba de que era alguien bastante fuerte, sigue siendo una hormiga. Kizaru lo aplastó. No podía ni siquiera vencer a un pacifista. Tuvo que tener la ayuda de Zoro y de Sanji para derrotar a uno. Y en Marineford ni se diga, él vio la enorme diferencia de poder que había entre un novato como él. Sí, un novato muy destacado, pero al final seguía siendo un novato con un pirata experimentado como era Shirohige y sus comandantes más fuertes como Yosu o Marco. Cualquiera de ellos aplastaba a Luffy. De hecho, la
diferencia de poder de Luffy con la mayoría de piratas de acá era tan grande que veíamos a varios piratas, inclusive aliados de Shirohige, derrotar como si nada a los pacifistas, mientras que a Luffy, como digo, le costó demasiado. Después de haber visto que era una hormiga para el nuevo mundo, él decidió entrenar. 2 años después, Luffy consiguió el dominio de los 3 tipos de haki gracias a haber entrenado con Rayleigh. Acá, la primera muestra de poder de Luffy fue derrotar a un pacifista de un golpe, demostrándonos que él ya era muchísimo más fuerte de lo que era hace 2 años. Vuelvo a insistir, seguía teniendo un poder comparable con el de un Todiropo o algún ejecutivo alto de una tripulación de Yonko. Aquí él ya perfectamente podría estar en este escalón, pero lo que demostró los primeros arcos del nuevo mundo no daba para pensar. De hecho, no da para pensar que él podía estar al nivel de un comandante de Yonko, de un tercero, segundo o menos un primer comandante de Yonko. La verdadera muestra del poder real de Luffy fue en el arco de Dressrosa, donde demostró la cuarta marcha y se enfrentó con Doflamingo, otro pirata muy poderoso. Si bien Luffy tenía la ventaja al inicio, Doflamingo con el despertar de su fruta podía hacerle el paro y podía aguantar el tiempo suficiente para que a Luffy se le acabara esta transformación. Y en una pelea justa, después de esto, Doflamingo podría masacrar a Luffy sin ningún problema porque este quedaba muy débil. Esta debilidad también hace que Luffy, para mí, todavía no entrara en este nivel de poder de un comandante, porque bueno, si cualquiera que le pueda aguantar el suficiente tiempo lo puede derrotar así de fácil, para mí no entra en este nivel. En el arco de Zou, él no tuvo ninguna pelea, solamente se nos mencionó que Jack había ido de la isla, pero es difícil saber si Luffy le hubiera podido ganar a Jack en este momento. Creo que no, más que nada por el tema de la resistencia a la cuarta marcha, pero donde Luffy sí se pudo empezar a medir con estos personajes fue en el arco de Whole Cake. Aquí el primer enfrentamiento serio que él tuvo fue contra Cracker, el tercer hijo de Big Mom y el tercer comandante de esta. Luffy tuvo una pelea muy pareja con Cracker, de hecho este tenía algo de ventaja contra él. Acá perfectamente se puede asumir que Luffy ya estaba en el nivel de un tercer comandante de Yonko, pero no podía ganarle de una manera fácil, ya que hasta tuvo que tener la ayuda de Nami. Sin ella posiblemente no lo hubiera ganado. Tal vez usando el golpe que le dio a Doflamingo ese a máximo poder, le hubiera logrado ganar, tal vez, pero aún así Cracker le estaba dando una muy buena pelea a Luffy, dándonos a entender que Luffy ya estaba en este nivel de poder de los Yonkos, de los comandantes, pero seguía estando en lo más bajo, o sea, el nivel de un tercer comandante. Y esto queda más claro cuando más adelante en el arco se enfrenta con Katakuri, donde la diferencia era clara. Katakuri aplastaba a Luffy como si fuera una hormiga. A pesar de que esto usara todas sus marchas, no lograba sobreponerse a Katakuri. Claro, esto era por el uso de haki de observación, pero aún así era una paliza brutal. Solamente que bueno, Katakuri pega como niña y Luffy al ser un Zoan aguantaba demasiado, pero aún así seguía habiendo una diferencia enorme. Luffy únicamente le ganó por esa herida que se hizo Katakuri, ya que Luffy al ser un Zoan tenía mayor ventaja en este sentido de la resistencia y la regeneración, Katakuri no, entonces al que le afectó más fue al hijo de Big Mom, pero de no tener esta herida para mí Luffy no le hubiera ganado. Aún así él ya estaba en el terreno de los comandantes de Yonko, si bien no creo que le pudiera ganar a ningún primer comandante en forma justa, o sea, un Marco, un King podría vencer a este Luffy, ya está en este nivel. A inicios del arco de Wano, Luffy llegó con un nivel más o menos igual que el que tenía en Whole Cake y vuelve a toparse con una pared muchísimo más grande. Kaido lo derrotó de un golpe, demostrando la diferencia que había entre un Yonko y un comandante, pero este no es el punto. Luffy, después de haber estado encerrado en la prisión de Udon, conoció a Hyogoro, un viejo que le enseñó el uso del haki armamento a nivel avanzado, algo que incrementó demasiado el poder de Luffy, tanto ofensivo como defensivamente. Cuando llegamos a la guerra de Onigashima se puede ver, en la pelea del techo Luffy fue el que más destacó entre los supernovas. Era el que más atacaba a Kaido y a Big Mom y el que más resistía. De hecho, sus golpes ya podían lastimar de muy buena manera a Kaido. Ya era un rival interesante para este personaje. Aquí, tranquilamente Luffy para este punto ya podía tener un nivel de un primer comandante, inclusive podía hasta tal vez superarlo. Yo siento que podría derrotar a King. Podría derrotarlo perfectamente con muchísima dificultad por el tema de que King es hasta más resistente que Kaido y es un tipo bastante veloz, tiene ataques de fuego y toda la tontería, pero yo siento que Luffy ya para este punto estaba o en el mismo nivel que él o un poco por encima. Y esta diferencia queda más clara cuando Luffy aprende a usar el haki del conquistador a nivel avanzado. Aquí ya King no lo podría derrotar. Luffy ya era más fuerte que Zoro a finales de este arco de Wano y que King, que prácticamente era un tipo al mismo nivel que Zoro o inclusive que Marco. Y bien, con esto ya terminé el video, o sea, realmente en este punto fue que Luffy alcanzó, para mí realmente el nivel de un primer comandante, Yonko. Mucha gente dice que en Whole Cake, pero realmente no lo veo, o sea, Luffy le ganó a Katakuri por esa herida, y al ser un Zoan tenía ventaja, pero una pelea justa en donde los dos se lanzaran sin ningún tipo de distracción y fueran a matar en ese momento, Katakuri tenía todavía las de ganar. Claro, la única desventaja que tenía Katakuri es que pega como una niña, pero ¿qué más da? Pero ya con personajes como Zoro en Wano o en Egghead, King, que era prácticamente esto, Rob Lucci o Marco, para mí Luffy no les puede ganar este tipo de personajes en Whole Cake, porque realmente tendría el poder de un segundo, tercer comandante. Creo que a Jack ya le ganaba, pero de forma justa a cualquiera de estos, para mí no les puede ganar.